Paralizado. Ah, bueno, ya. Ahí ya le tiene que dar. Ya estoy. A ver, estoy. Ya está. Bueno, muy buenas Ya tardes. escucho. Muy buenas tardes a todos y a todas. Primero, una disculpa por estos problemas técnicos que tuvimos, eh, donde yo no tenía Facebook, entonces estábamos viendo a ver cómo solucionábamos el problema. Eh, Primero, un agradecimiento a la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla por invitarme a participar este día con ustedes. Eh, Dame un segundito, perdón. Sí, Ya está. Habla. ok, Listo. gracias. Ya. Bueno, entonces les estaba diciendo que el tema que voy a abordar el día de hoy es el tema de las nuevas masculinidades para la sana convivencia y la redistribución de las cargas de trabajo en el hogar. Este tema está muy ligado al sistema económico de los diferentes países. Es por ello que voy a abordarlo desde el punto de vista del contexto antes de la pandemia y luego vamos a ver los efectos de la pandemia en este contexto económico que estamos viviendo. Lo primero que tenemos que tener claro es que en un sistema capitalista hay tres factores básicos de producción. Estos factores de producción va a ser primero los recursos naturales. Es la constitución por las fuentes naturales que proporcionan la materia prima para la producción de bienes y servicios. Por lo general, las mujeres y las poblaciones en condición de vulnerabilidad, como son las personas mayores, personas con discapacidad, migrantes, población LGBTI, entre otros, no tienen casi acceso a estos factores naturales de la producción. Entonces ahí nos vamos a dar cuenta que existe una gran desigualdad entre hombres y mujeres. Entonces, los hombres van a tener mayor facilidad de acceso a estos factores naturales que, eh, que las, que, las, eh, que las mujeres. Esto les dará entonces una posición de poder y de privilegio en relación a las mujeres, que se viene a incrementar con base en el segundo factor de producción, que es el trabajo. Aquí nos vamos a detener un poco más para hacer un análisis desde una perspectiva de género y desde los derechos humanos de las mujeres y de las poblaciones en situación de vulnerabilidad. Cuando hablamos del factor trabajo, estamos hablando de las capacidades humanas de las personas que trabajan. Estas capacidades humanas pueden ser físicas o intelectuales. Cuando partimos en un sistema patriarcal, en general el sistema patriarcal ha utilizado las instituciones biologistas para justificar las desigualdades entre el hombre y la mujer. El discurso biologista patriarcal nos dice que las mujeres son inferiores biológicamente al hombre. Entonces nos vamos a encontrar que la fuerza física se le va a dar mucha importancia a un factor de producción y se parte también dentro de los discursos sexistas que se han desarrollado que los hombres tienen un cerebro mayor, más grande que las mujeres, que inclusive parte de las teorías darwinistas, y por lo tanto los hombres son mucho más racionales que las mujeres, que son más emocionales. Este discurso sexista, discriminatorio, tiene impacto directo en las posibilidades de acceso al trabajo de las mujeres y va a influir, como vamos a ver posteriormente, en lo que se denomina la división sexual del trabajo. Cuando hablamos de el factor trabajo, consiste en el esfuerzo humano aplicado a la producción de la riqueza. ¿Qué tanto vamos a
invertir de este esfuerzo humano para producir riqueza. Y nos vamos a dar cuenta que el esfuerzo que hacen las mujeres en una sociedad patriarcal es poco valorado y está construido bajo un principio de una división sexual del trabajo. Cuando hablamos del factor de la división sexual del trabajo, nos vamos a encontrar que una de las primeras características es que el trabajo del ser humano no es ilimitado, sino que es limitado por las condiciones biológicas de los seres humanos. Por eso es que se han establecido jornadas de 8 horas diarias, 48 horas semanales, para que el ser humano tenga posibilidades de descanso. Y por lo tanto, entonces, es un factor de producción que tiene una limitación en el tiempo. Este factor de producción que tiene una limitación en el tiempo rige principalmente el trabajo en el sector público, pero en el ámbito privado nos vamos a encontrar que las mujeres que hacen trabajo doméstico tienen jornadas extenuantes de 365 días del año y de más de 8 horas diarias, estableciéndose entonces una desigualdad entre hombres y mujeres en relación a el trabajo que realizan unas y que realizan los otros. La sociedad patriarcal establece la división sexual del trabajo y establece entonces qué trabajos deben ser hechos por hombres y qué trabajos deben ser hechos por mujeres. Y los trabajos o las funciones que tienen las mujeres son desvalorizadas, son menos reconocidas que el trabajo masculino. El trabajo masculino es sobrevalorado y el trabajo femenino es subvalorado dentro de una sociedad patriarcal y capitalista. La teoría sexo-género y la división del trabajo va a definir los papeles sociales de cada uno de los sexos. Desde muy pequeños, las mujeres se les está asignando labores domésticas, barrer, lavar, cocinar, cuidar a los hijos, etc. Y a los hombres, desde muy pequeños, se les dan labores que están en el ámbito público, manejar un automóvil, hacer trabajos de ingeniería, de una serie de trabajos que son tradicionalmente masculinos. Esa división sexual del trabajo es fácil de observar inclusive en las universidades de América Latina. Vamos a encontrar facultades de educación donde la gran mayoría son mujeres, o psicología, ahí van a ser carreras relacionadas con el cuidado donde hay una mayoría de mujeres, o enfermería, y otras carreras donde hay una gran mayoría de hombres, como son las ingenierías, las matemáticas, entre otros. El trabajo es un instrumento para reproducir este sistema de desigualdad y de gran desigualdad y de discriminación hacia las mujeres. Y va a utilizar una serie de representaciones o imágenes que van a estar presentes en la publicidad, en otros medios o instituciones patriarcales, que nos va a tratar de convencer que esa es la función natural de los hombres y la función natural de las mujeres. La idea del sistema es que las mujeres y los hombres se convenzan que las funciones de cuidado y de trabajo doméstico son femeninas y que las funciones de producción son masculinas y que las de producción tienen un mayor valor social que las que tienen la función de reproducción, y se va reproduciendo por discursos simbólicos en general. Entonces tenemos una división de lo público y lo privado. En el ambiente público están los hombres, en el ambiente privado están las mujeres. Vean que ante este confinamiento nos vamos a encontrar entonces que todo el mundo pasa a estar en un ámbito privado en general, en el ámbito que ha sido desvalorizado por la sociedad y donde está más que todo las obligaciones que tienen las mujeres. En general, como les decía, hay una función productiva masculina y una función reproductiva femenina.
dentro del trabajo. Esta función productiva masculina y femenina va a ser una división sexual del trabajo a nivel horizontal y a nivel vertical. ¿Qué quiere decir la división sexual del trabajo a nivel vertical? Que vamos a encontrarnos que generalmente quienes tienen el poder de mando, poder de decisión en las altas jerarquías van a ser los hombres y no van a ser las mujeres. Esto está claramente, se puede ver claramente en las ruedas de prensa en estos momentos de pandemia. ¿Quiénes son los que toman la palabra? ¿Quiénes son los que toman las decisiones? Por lo general son hombres y la gran mayoría de hombres son los que están ante la toma de decisiones en tiempos de pandemia. Pero, por otro lado, tenemos la división sexual horizontal. La división sexual horizontal se divide en el ámbito público y en el ámbito privado. En el ámbito público se va a determinar por ciertas labores que realizan las mujeres que están relacionados con el cuidado. El cuidado a nivel social. Entonces se van a encargar de aspectos como la educación, se van a dedicar como aspectos de enfermería y de cuidado en general. Estas labores que realizan las mujeres son socialmente desvalorizadas y son poco reconocidas, por mientras que las funciones públicas que hacen los hombres son mucho más reconocidas que las que realizan las mujeres. Es así como se habla de labores reproductivas y productivas. Y en el ámbito privado también vamos a encontrarnos con labores productivas y reproductivas. Y eso es muy importante tenerlo en cuenta, porque muchas mujeres van a salir a tener trabajo remunerado, pero tienen que regresar a su hogar a hacer el trabajo no remunerado con horarios ilimitados en el tiempo. Es por ello que esta situación de aislamiento o de confinamiento va a tener efectos muy graves en las relaciones familiares, porque las mujeres que tenían el espacio público, muchas de ellas van a tener que regresar al espacio privado y van a estar las 24 horas del día en un espacio privado donde todas las obligaciones del hogar están a su cargo. Y el hombre cree realmente que estas obligaciones son obligaciones de las mujeres y no de los hombres, esperando que las mujeres hagan todo el trabajo doméstico. Esto se traduce en todas las sociedades inserción diferenciada de varones y mujeres. Como les decía, esta teoría o esta división sexual del trabajo del patriarcado nos va a determinar cómo se va a introducir en el sistema económico las mujeres y los hombres. Las mujeres siempre van a tener dentro de su proyecto de vida la concepción de ser madres. Se les vende desde muy pequeñas la obligación de ser madres y que es una de las funciones más importantes que cumplen en una sociedad. Es por ello que se empieza a naturalizar y se empieza a evidenciar en el proceso de socialización. ¿Qué significa el proceso de socialización? Que las mujeres aprenden cuál es el trabajo que le corresponde desde que están niñas y los hombres aprenden a determinar cuál es el trabajo que les corresponde cuando son niños. Y el patriarcado, entonces, este discurso naturalizado lo empieza a justificar. Y tiene un discurso bien estructurado de justificación de por qué las mujeres tienen que estar en la casa y por qué los hombres deben estar en el ámbito público, por qué las mujeres están en el ámbito reproductivo y los hombres están en el ámbito productivo. La primera factor de justificación
por supuesto, es el aspecto biológico. ¿Por qué es el aspecto biológico? Porque es un aspecto, es un discurso que no lo puede uno modificar. Entonces, el patriarcado y el sexismo se ha fundamentado mucho en teorías biológicas, disque científicas, para determinar que las mujeres deben de hacer determinados trabajos y los hombres otros. Esto se traslada entonces de que la mujer, como es la que procrea y pare, es la que le corresponde el cuidado de los hijos durante toda la vida. Y por eso se le asigna el deber de cuidado durante toda su vida. Y entonces se establecen diferentes aptitudes y actitudes relacionadas con hombres y mujeres. Y características femeninas construidas biológicamente, construidas socialmente, se trasladan a características supuestamente biológicas. ¿Ok? Las fuerzas de trabajo femenino o de la fuerza de trabajo masculino, por consiguiente, van a definir los trabajos como femeninos o como masculinos. Y vean que desde que estamos pequeños, ya nuestros padres nos dicen cuál es el trabajo que podemos hacer y les dicen a las mujeres o a los hombres, este es un trabajo femenino o este es un trabajo masculino, encasillándonos a tomar decisiones dentro de nuestro proyecto de vida. Y vean que afecta tanto a hombres como a mujeres. Y esto lo tenemos que tener claro. El sistema en general se viene a beneficiar de esta situación de la división sexual del trabajo. ¿Cómo se beneficia? Primero, se garantiza de que haya un grupo de trabajadoras realizando un trabajo doméstico no remunerado, pero que es necesario para producir riqueza. Entonces tenemos una fuerza de trabajo masculina que está insertada en el mercado laboral masculino, pero que recibe servicios privados por parte de sus compañeras o de las mujeres sin ningún reconocimiento económico. Eso hace que el producto o el bien o servicio que ofrece este hombre se abarate, porque no se tiene que pagar el trabajo doméstico que hace la mujer. Por otro lado, vamos a encontrarnos que cuando las mujeres ingresan en la fuerza laboral patriarcal, van a ser también mujeres que tienen un reconocimiento económico menor que la de los hombres. Los estudios que ha hecho la CEPAL a través de varios años en América Latina nos dicen que las mujeres pueden ganar inclusive 30% menos del salario que hace un hombre a igual salario. Aquí hay dos conceptos importantes. Igual salario a igual trabajo. En este sentido, las mujeres reciben 30% menos cuando están en un trabajo igual. Pero también el concepto de igual trabajo, igual valor a trabajo diferente, que lo establece la Organización Internacional del Trabajo, es la desvalorización en el ámbito público del Estado de reconocer trabajos femeninos, tradicionalmente femeninos. Entonces ustedes se van a dar cuenta que por lo general el trabajo doméstico son dentro de la ley de salarios mínimos, son los salarios más bajos porque hay una desvalorización del trabajo doméstico. Pero me van a decir, bueno, pero es que hay hombres y mujeres que hacen trabajo doméstico, pero en general las mujeres son las que hacen este trabajo doméstico y hay una desvalorización social relacionada con las funciones de este trabajo doméstico. Entonces tenemos dos columnas, una columna el trabajo reproductivo y otra columna el trabajo productivo. Y estas tienen diferentes impactos o características. Lo primero de ello es que el trabajo productivo tiene tiempo limitado. Por lo general, nosotros acudimos a nuestra función laboral
y vamos, cumplimos, terminamos la sesión y nos regresamos a la casa. Ahora que estamos haciendo muchos teletrabajo, llega el momento donde apagamos la computadora o apagamos el servicio y ya no nos dedicamos al ocio, que también es un derecho humano. Por otro lado, tenemos el trabajo reproductivo, donde el tiempo es ilimitado. Generalmente las mujeres que están en trabajo doméstico, reproductivo de su hogar, primero, el trabajo es ilimitado, porque en cualquier hora del día, un hijo o el esposo puede solicitar cualquier servicio de cuidado que, que requieran los integrantes de la familia. Y también, que esto es muy importante, tampoco tienen vacaciones, que en el trabajo productivo sí la tienen. En el trabajo reproductivo no se tiene ese derecho. El trabajo productivo, al final del mes, se le otorga un salario, se le entrega un dinero y hay un reconocimiento económico. Pero por lo general, en el trabajo reproductivo, a las madres o mujeres que se dedican a este trabajo reproductivo no reciben ningún salario. Entonces no hay un reconocimiento económico. Se supone que deben hacerlo por amor. El valor social es otro elemento fundamental. Es muy normal que las mujeres que tengan trabajo en el hogar digan que no trabajan. ¿Por qué? Porque socialmente no es reconocido el trabajo doméstico como un trabajo. Entonces las mujeres dicen, no, yo no trabajo, aunque sí están realizando un trabajo. Por mientras que en el trabajo productivo, el trabajador que recibe el salario tiene cierto reconocimiento, por lo tanto, es reconocido socialmente. El tercer elemento es el factor capital. Vean que ya hemos hablado de la materia prima, la parte natural, hemos hablado del trabajo y ahora vamos a hablar del capital. Los bienes materiales que habiendo sido creados por el ser humano son utilizados para producir otros bienes o servicios. Eso es lo que podemos definir como capital. Pero al no tener acceso al ahorro y al capital, los hombres van a ser los que tengan más acceso al capital para poder producir bienes y servicios. Y su creación involucra un costo, el costo del ahorro, el costo del trabajo, etc. Ya vimos que en la parte reproductiva ganan menos o no hay un reconocimiento económico como tal, por lo tanto es muy difícil generar capital. Y el objetivo es incrementar la producción. Esto tiene impactos diferenciados dentro del capitalismo, como son el nivel socioeconómico. Aquí entonces nos vamos a analizar que hay una estructura de jerarquía social que se establece por medio de las oportunidades educativas y ocupacionales. Y aquí a veces caemos en una ficción, donde creemos que las mujeres que están en sus hogares haciendo trabajo doméstico, casadas con hombres adinerados o con mucho dinero, están en una condición social de riqueza. Pero no es cierto, porque esas mujeres no son dueñas de ese capital y no pueden disponer de ese capital y de la riqueza que tiene su compañero. Y de hecho, nos vamos a encontrar entonces que hay una gran diferencia, inclusive en los divorcios, de las mujeres que están casadas con hombres con recursos, donde el hombre puede manejar el capital y dejar a la mujer sin un 5. Entonces tenemos que tener claro que el nivel socioeconómico para las mujeres, si no tienen acceso al capital, no necesariamente están en una condición social óptima, ni están en una clase social que tenga acceso a la producción. Porque una vez que concluya su relación, si es que concluye, va a seguir en un estado de dependencia y de poca autonomía para tomar decisiones
sobre la construcción de su proyecto de vida. Esto nos lleva a analizar el elemento de la pobreza. El elemento de la pobreza desde una perspectiva de género es alcanzar un mínimo aceptable de realización vital, es tener los recursos para poder comer, poder vivir en una forma digna. Y así lo ha determinado no solo el PNUD, sino CEPAL. Por ejemplo, el PNUD dice es la incapacidad de la persona de vivir una vida tolerable. Y la CEPAL habla de recursos necesarios para satisfacer las necesidades básicas de sus miembros. Esto nos lleva a otro concepto que es la feminización de la pobreza. Estas condiciones de desigualdad y de desventaja que tienen los hombres, que tienen las mujeres en relación a los hombres por el acceso en los factores de producción, vamos a encontrar entonces que las mujeres, hay un índice mucho mayor de mujeres en situación de pobreza que de hombres, por los aspectos que estamos mencionando. Tendencia en contra de las mujeres o los hogares a cargo de las mujeres. Esto se agrava porque dentro de una sociedad patriarcal los hombres abandonan a sus hijos e hijas y las mujeres tienen que hacerse cargo de sus hijos e hijas. El hombre sigue manteniendo un trabajo reproductivo y la mujer un trabajo productivo y la mujer un trabajo reproductivo, pero tiene que agenciárselas a incorporarse a la fuerza laboral en las condiciones de desventaja que hemos estado hablando. Estas condiciones del contexto nos dice que hay una feminización de la pobreza en una sociedad patriarcal capitalista. Si a esto le agregamos otro elemento que es la interseccionalidad, recuerden que la interseccionalidad es un análisis que nos permite ver cuál es la posición de poder, de privilegios o de discriminación que sufre una persona. No todas las mujeres están en una misma condición. Hay mujeres que tienen acceso a los recursos de producción, tienen capital, su trabajo es reconocido. Hay otras mujeres que no. Entonces, un análisis de la interseccionalidad es que no podemos abordar el tema de la pobreza y del acceso a los recursos de igual manera para todas las mujeres, sino que hay mujeres que tienen más acceso al capital y a la riqueza y hay mujeres que no lo tienen. Pero también un análisis de interseccionalidad es analizar las mujeres jóvenes, las mujeres adultas y las mujeres adultas mayores. Por lo general, las mujeres adultas mayores tienen menos privilegios y están en una mayor discriminación que las mujeres adultas, y las mujeres jóvenes también están en una situación de desventaja en relación a las mujeres adultas. Si eso agregamos, mujeres indígenas van a estar en una posición de mayor desigualdad en relación a las mujeres mestizas o blancas de América Latina, o las mujeres afrodescendientes también van a estar en situaciones de desigualdad. Igual las mujeres con una discapacidad, las mujeres lesbianas, las mujeres trans. El análisis de interseccionalidad nos puede evidenciar la situación de privilegio o de discriminación que viven las mujeres, dependiendo de sus identidades étnicas, etarias, de condición económica, etc. Esta división sexual del trabajo ha traído grandes consecuencias en las sociedades capitalistas de América Latina antes de la pandemia. Luego vamos a hablar un poquitico de la pandemia. Hay un aumento de la tasa de participación femenina en el trabajo en América Latina. Ha crecido las mujeres que trabajan en trabajo remunerado, pero no han dejado el trabajo en el hogar, teniendo una doble o triple jornada laboral, que ya dijimos que incide en el cansancio y en las posibilidades de trabajo que tienen las personas. Por otro lado, hay nuevos empleos ocupados por mujeres. Generalmente ya hablamos de que están en el ámbito del cuidado, y hay un aumento de años de vida económicamente activa de las mujeres. Ha crecido el año económicamente activa de las mujeres,
y un incremento de mujeres que no se retiran cuando tienen hijos. Antes se retiraban, actualmente siguen trabajando. Esto hace que haya un cambio en el contexto social, en las redes de cuidado, etcétera, que también va a tener un impacto en esta situación de aislamiento. Y un aumento de porcentaje de mujeres jefas de hogar. O sea, cada día hay más mujeres solas, jefas de hogar, que tienen que hacerse cargo de la situación económica de su casa. Hay una ocupación informal del 50% de mujeres en relación a un 44% de los hombres. Vean que en esta situación de pandemia, quienes han perdido mayoritariamente el puesto o las posibilidades de ingresos son las poblaciones que están en un trabajo informal. Las mujeres necesitan un promedio de 4 años o más de escolaridad para obtener los mismos ingresos, o sea, tienen que estudiar más, es más difícil, y la segmentación ocupacional de un 70% comercio y servicios. Vean que esto también es muy importante en esta situación de pandemia, porque vamos a tener que los lugares que se han cerrado y han despedido gente, etcétera, son los lugares donde se otorgan servicios, servicios turísticos, servicios comerciales, etcétera. E igual tiene incidencia en lo que hablábamos de la jerarquía de la división sexual del trabajo vertical, donde los que mandan son hombres y las mujeres obedecen. Ante esta situación, los derechos humanos y los derechos humanos de las mujeres tienen normas bien establecidas para romper estos patrones culturales de la división sexual del trabajo y del impacto que tiene. Entonces, ahí podemos recurrir a CEDAW en la definición de lo que significa la discriminación contra la mujer. Y ahí podemos hablar en la misma definición del artículo 1, que habla de que la acción discriminatoria puede ser por objeto o por resultado. Vean que todas estas creencias que creemos naturales, muchas de ellas discriminan y violentan a las mujeres, no por el objeto, sino por el resultado que se tiene. El artículo 11 de la Convención CEDAW nos habla de eliminar la discriminación en el trabajo y habla específicamente de romper con la división sexual del trabajo que luego se viene a reforzar en la Convención para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer. El artículo 6 de esta convención habla de la Convención de Belén do Pará, habla del derecho a las mismas oportunidades de empleo y al rompimiento de la división sexual del trabajo. Entonces, en esta pandemia tenemos toda una situación de desigualdad y discriminación, donde hay un sistema de división sexual del trabajo reproductivo y productivo, donde lo reproductivo es femenino, está en una situación de desvalorización, lo productivo es masculino, que está en una situación de valorización. Ante esta situación tenemos entonces un esquema de derechos humanos de CEDAW, de Belén do Pará y instrumentos de la Organización Internacional del Trabajo, donde también tratan de nivelar estas desigualdades. Y nos cae una situación de pandemia. ¿Cómo es que esta situación de pandemia afecta directamente a las mujeres? Pero también quiero aclarar que afecta directamente a los hombres. O sea, tiene un efecto muy fuerte en esta estructura patriarcal de la división sexual del trabajo. Pero tiene un efecto que puede ser, si lo vemos de un lado, puede ser muy perjudicial o puede modificar las estructuras sociales después de la pandemia. Lo primero que tenemos que tener claro es que los índices económicos se vienen abajo. Entonces van a haber muchos despidos. ¿Cuáles van a ser las primeras que se van a despedir? Las mujeres que están en trabajo informal y trabajo de servicios. Entonces, las mujeres que están mayoritariamente, según las estadísticas, en trabajo informal y trabajo de servicios, se van a encontrar mermado su ingreso económico y por lo tanto las relaciones de poder van a ser desequilibradas. Entonces ahí vamos a tener un escenario de un grupo de mujeres que van a perder su trabajo, van a tener que regresar al hogar, muchas van a ser jefas de hogar, como les he mencionado, otras van a tener a sus compañeros, pero van a tener muy mermado su relación de igualdad con su compañero al no tener ingresos. Que también van a haber hombres afectados, totalmente de acuerdo, hay una gran cantidad de hombres
donde estos índices económicos van a incidir en una de las identidades masculinas fundamentales, que es el ser proveedor. Muchos de estos hombres no van a poder cumplir con el mandato social de ser un proveedor. Esto les puede generar muchísimas angustias y puede generar también grandes cuestionamientos sobre su masculinidad, el no poder cumplir con lo que se espera como proveedor dentro de esta situación, generando entonces también desempleo, pobreza para hombres y para mujeres. Luego nos vamos a encontrar que se va a aumentar la carga laboral a quienes están en el cuidado. Principalmente esta carga laboral va a ser para las mujeres. ¿Por qué va a ser para las mujeres? Porque la responsabilidad del cuidado va a estar en ellas y vamos a tener todos los miembros del hogar las 24 horas dentro de la casa solicitando servicios y la que va a otorgar esos servicios por lo general va a ser las mujeres. Por eso también es muy importante hablar de la corresponsabilidad en el trabajo doméstico, porque la carga va a ser muy alta para las mujeres si no se logra un equilibrio de esta corresponsabilidad entre hombres y mujeres, donde los hombres aprendan y se deconstruyen sus masculinidades para cumplir con ese trabajo reproductivo y de cuidado que generalmente se les ha asignado a las mujeres y no a los hombres. Otro aspecto importante es el aislamiento y confinamiento en el hogar. Este mayor tiempo de los hombres en el hogar, donde si no tienen una perspectiva de género, no asumen responsabilidades del hogar, pues generalmente va a ser mucho tiempo de ocio o de estar pensando en sus ansiedades de no poder ser proveedor, etcétera, que esto va a tener efectos emocionales muy graves dentro del núcleo familiar. Vean que estamos hablando de situaciones muy explosivas donde se puede elevar muchísimo la violencia de pareja y la violencia intrafamiliar. Esto significa que según los estudios y los análisis que se han hecho en Centroamérica y en otros países de América Latina, se ha elevado las denuncias de violencia de pareja en los hogares por este mal manejo creado por un sistema patriarcal. Estas denuncias se ven reflejadas en las llamadas de 911 o de emergencias. Casi no se ven reflejadas en las denuncias de fiscalías, pero esto responde muchísimo al confinamiento que existe por las autoridades. Este incremento del trabajo doméstico de todos los miembros en la casa implica entonces una carga superior para las mujeres. Este contexto de pandemia, en un contexto patriarcal, puede ser muy explosivo si no empezamos a promover cambios fundamentales en las identidades masculinas y femeninas. ¿Y por qué digo yo que en las masculinas y las femeninas? Porque vean que las construcciones de las dos identidades no solo es responsabilidad de lo masculino o de lo femenino, sino es cómo nos ven la contraparte. Entonces, muchas mujeres actúan como los hombres esperan que actúen, pero muchos hombres actúan de cómo se espera, cómo esperan las mujeres que nosotros actuemos. Este cambio de paradigmas debe obedecer debe cambiar a hombres y a mujeres y debemos de reflexionar en estos momentos de aislamiento sobre los principios de igualdad y no discriminación que generan esta socialización patriarcal. Yo creo que lo dejo hasta acá, ya tenemos 40 minutos y por si tienen algunas preguntas o comentarios que quisieran realizar respecto a la ponencia. Vamos a ver si tenemos algunas. Ya tenemos. Pregunta Itzel de Cortes de Ciudad de México. ¿Qué recomendaciones se pueden dar para evitar seguir propagando y aumentando los estereotipos en estos tiempos de pandemia? Bueno, en realidad
Itzel, no es tan sencillo, porque tenemos que ver que hay diferentes factores. Primero tenemos que generar una concienciación de los hombres sobre las corresponsabilidades. Te voy a contar una anécdota que sucedió hace unos días en El Salvador, donde un programador de televisión decía que ellos eran machos y que por ser machos, que qué era eso de barrer, de cocinar, de planchar, de cuidar a los hijos, etcétera. No, que ellos eran machos y que eso vieran las mujeres cómo lo hacían, que ellos podían cambiar bombillos, arreglar el grifería, etcétera. Esto causó una gran protesta de los movimientos de mujeres y que se ha ido aprovechando para promover aspectos de igualdad. Yo laboro en una fundación que se llama la Fundación Justicia y Género y tomamos esa experiencia salvadoreña y lanzamos una campaña para hacer videos donde los hombres hablen de las corresponsabilidades dentro del hogar. Es romper el patrón cultural de que los hombres no son responsables. ¿Y cómo se puede romper preferentemente? En discursos entre pares, donde hombres les digan a los otros hombres que no dejan de ser hombres por estar haciendo trabajo doméstico. Otro de los aspectos fundamentales es cómo vamos a atender a las víctimas de violencia de pareja. Vean que muchas de las mujeres están en aislamiento con sus agresores, donde no pueden, en cierta forma, buscar ayuda. Entonces tenemos que generar espacios de colaboración y de apoyo a las mujeres víctimas por los medios virtuales, utilizando entonces que estén campañas de prevención, campañas de qué deben hacer, dónde deben denunciar, que no las aíslen, etcétera, utilizando todos los mecanismos, pero dentro de un ámbito de aislamiento que pueden estar viviendo las mujeres y que las ponen en una condición de riesgo o de vulnerabilidad mayor. Esos son dos aspectos que se han estado trabajando en la región y que han habido esfuerzos. Pero vean que esto nos golpeó muy de sopetón, o sea, no estábamos preparados. Entonces se han empezado a hacer análisis de cómo debe manejarse la violencia de género en situaciones de aislamiento, cómo debe trabajarse las masculinidades en situaciones de emergencias, porque los roles empiezan a cambiar y en una situación de emergencia, hablemoslo claro, ¿quién dice que los hombres no tienen miedo? Por supuesto que tenemos miedo y esta situación de emergencia nos crea muchas ansiedades. La situación económica para hombres responsables también los pone en una situación de ansiedad y de temor de qué van a hacer y cómo van a enfrentar estas situaciones. Entonces, estamos ante situaciones explosivas donde por un lado tenemos los roles cuestionados de los hombres, ansiedades, miedos de los hombres, y por otro lado también las mujeres están en una situación de ansiedad, de sobrecarga, de tener que cumplir con los mandatos patriarcales del cuidado de contención emocional, que también ha sido muy tradicional de las mujeres ante una situación de emergencia. No sé si le contesté, pero tengo otra pregunta o un comentario de Alejandra Mara. Las mujeres seríamos las primeras que tenemos que poner un cambio generado ese aspecto de igualdad entre las y los hijos. Yo te diría que es responsabilidad de los dos. Yo creo que hombres y mujeres tenemos que generar estos cambios porque estos cambios nos están haciendo mucho daño. Lógicamente, la primera afectada van a ser las mujeres porque son las que tienen menos remuneración, son las que matan en los feminicidios, son las que violan, las que abusan sexualmente, las que no tienen recursos, las que sufren la feminización de la pobreza. Pero los hombres tienen que también darse cuenta de ese costo social que implica las masculinidades patriarcales para poder generar cambios en los patrones culturales. Creo que la responsabilidad es tanto de hombres y de mujeres y que tenemos que empezar a construir nuevos valores o nuevas formas de relacionamiento entre hombres y mujeres. No sé si tenemos más. Bueno, aquí hay algunas mujeres en las primeras que tienen un cambio generado. Cuando las hermanas y hermanos se amen y respeten de igual manera, eso va a crear menor diferencia como seres humanos. Saludos desde Monterrey, Alejandra.
Alejandra es la que nos estaba escribiendo. Alejandra, estoy de acuerdo con vos. El problema es que detrás de todo esto hay privilegios y poder. Y es muy difícil que la gente quiera renunciar a los privilegios. Cuando uno le pregunta en una audiencia, ¿quién de ustedes quiere renunciar a privilegios? Y la gente en general no quiere renunciar a privilegios. Si les preguntamos a los hombres en los talleres de masculinidad, se les pregunta a los hombres si están de acuerdo que hay una discriminación contra las mujeres, y generalmente nos dicen que sí están de acuerdo, pero que no están tan dispuestos a renunciar a los privilegios. ¿Por qué? Porque vieran qué placentero es estar en una casa y que lo sirvan, que le alcancen esto, que le hagan el otro, etcétera, etcétera. Y que uno tenga tiempo para dedicarse a los amigos o dedicar a las cosas que uno quiere y no tener que realizar labores que podrían ser un poco aburridas y que podrían cansarnos. Pero definitivamente todas y todos tenemos que poner nuestro grano de arena para hacer los cambios dentro de estas sociedades. Esperemos que esta pandemia sirva para reflexionar sobre estos roles y sobre estas desigualdades que sufren las mujeres y los hombres y podamos de aprender de esta situación y empezar a generar formas diferentes de relacionamiento basadas en el respeto de los derechos humanos. No sé, vamos a ver si tenemos alguna otra pregunta. Bueno, ha sido un placer estar con ustedes el día de hoy. Espero que haya cumplido las expectativas esta charla sobre los comportamientos masculinos y la corresponsabilidad dentro del hogar. Muchas gracias de nuevo a la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla y hasta pronto. Hasta luego.